La Hacienda del Diablo. Capítulo 15. Estaba tan interesado por los extraños acontecimientos que procuraría que esa noche, alcahuetea de mis misterios y con cobijo de los embrujados rayos de la luna, fuera de grandes revelaciones. Remijo preparó suficiente café para acompañar las horas de conversación, seguramente más provechosas para mí que años de meditación o el estudio de cientos de tratados. Cuando iba a preguntarle sobre mi madre, se me adelantó. Lo busqué como si buscara sombra en campo abierto, Trinidad, por todos lados. Necesitamos estar alerta por lo que se aproxima. No será cosa de juego. No podemos desdeñar ni despreciar los peligros que vendrán. Si lo hacemos, nos clavaremos las espinas antes de cortar la tuna. Revisé los apuntes del inventario en el granero. ¿Usted conoció bien a Juanita? ¿En dónde vivía? ¿Cómo era realmente? Nunca lo supe. Le digo que solo aparecía con la magia de la luna. Me entusiasmaba tanto verla que abría mi caja de sentimientos y los dejaba desempolvarse para que ella los condimentara con palabras mágicas. Cogí una taza de peltre, me serví café y me senté enfrente del cuidador. Él contemplaba el cielo, pletórico de luces. Yo, en cambio, prefería admirar la antigua edificación. En cada lúgubre ventana imaginé una constelación de misterios y fantasías. ¿No cree que las interconexiones se den siempre que por ello la gente percibe tantos fenómenos sobrenaturales? Pregunté para llevar la conversación al tema. Cogió uno de sus látigos para desenredar la baqueta de la empuñadura mientras sonreía y sostenía el cigarro con su boca encendido. El humo parecía resbalar sobre su rostro arrugado. Siempre he creído que las percepciones inexplicables son puntos de traspaso de un espacio a otro, como bordos de riego que detienen nuestra vida y que al morir dejan correr el afluente. Nosotros solamente nos quedamos quietos para que la corriente nos arrastre. Así alimentamos a las semillas, humedecemos el suelo y retornamos a la represa como gran agua nueva. Creo que los astros juegan un papel importante en todo esto, pero me interesa saber su opinión sobre las circunstancias en las que se dan las interconexiones, porque con la sequía y la escasez de luz de la luna es más fácil que ocurran estos fenómenos, ¿no? Lo ignoro. Mucho de lo que le he dicho me lo contó Juanita. Tampoco sé por qué, pero estoy seguro de que pronto se dará la apertura del espacio. He reconocido algunas claves: la sequía, el tiempo, los vientos y la soledad. Pero sé que no es todo. Si reflexionamos los últimos sucesos, veremos que las pistas nos dirigen al buco. Como si fuera Casilda quien los dejara pasar para nosotros. Entiendo perfectamente por qué don Juan trató de impedir que encontráramos la otra parte de la fotografía. ¿Sabe por qué? No quería que usted se diera cuenta de que él es muy poderoso. No conozco bien el hechizo con que deberían enfrentarlo. Un día Juanita me comentó que cuando se unieran tres fuerzas amorosas, el demonio sería derrotado. Pero para que esto ocurra, habrá un único momento. Si no aprovecha Casilda esa oportunidad, don Juan habrá triunfado. Cuando habla del demonio, ¿se refiere al buco? Mefisto, Asmodeo, Lucifer, el diablo, todos ellos existen solo en la cabeza de los hombres. En este caso, la maldad siempre estuvo en la mente de don Juan. Él asesinó a Tomás y a Elías. No sé si a Casilda también, o si ella murió después o solo desapareció. Creo que la enterró en el cuarto junto con las fotografías y después lo tapió. Ni la fantasía más perversa del cerebro más malévolo puede igualar a quien se conduzca con tanta maldad. Pero, ¿cómo se explica que don Juan tuviera las patas de chivo? Es una fotografía sobrepuesta, teniente. Casilda tomó una segunda foto con el pedazo de otra foto del chivo. En ese momento el caporal entró a su cuarto y sacó el sobre. Mire esta raya del subborde. Ella lo hizo para que usted imaginara contra quién se enfrentaría. No hay demonios ni ángeles. Son los hombres quienes se comportan como tales. Usted ha recibido las señales necesarias para saber que habrá una interconexión y que enfrentará a un terrible contrincante. Ciertamente, las apariciones han sido transposiciones aisladas. Cuando se dé la que esperamos, captará el rechazo de don Juan hacia Casilda y hacia usted. Lo veré enfrentado a su madre. El buco cometió el error de no hacerme dudar de la bondad de Juanita. Por eso no logró ahuyentarme. La plática con el caporal me reconfortó, pero también me alertó. No tenía la más remota idea de cómo defenderme del buco. Pensé en irme en la madrugada. Me sentí igual de indefenso que cuando escuché aquellas pisadas a mi alrededor la noche que dormí a la intemperie. Me quedé dibujando figuras en el piso con una vara. Sentí que por el temor que me causaba el buco, no había asimilado las últimas palabras del caporal.
Remigio se levantó y miró al cielo. Debo decirle que cuando usted llegó, me convencí de que en la hacienda se abre un resquicio a otro universo. Un universo no espacial, sino temporal. Antes era escéptico, aunque me ganaba la curiosidad. Hoy me queda claro que la transposición no es fácil de percibir. Se trata de un tiempo paralelo al nuestro. No se preocupe por don Juan. Es una energía, al igual que Casilda. En ese tiempo o espacio que imagina, ¿también hay pasado, presente y futuro? No lo imagino así. Quiero ser muy claro para que, como le dije, no le cueste trabajo encontrar la punta de mis pensamientos. Deduzco que hay pasado y futuro, mientras que aquí domina el presente. Por eso son complementarios. Para Juanita el pasado y el futuro están contenidos en el tiempo viejo y el presente en nuestro tiempo. Es la punta del triángulo, la figura perfecta. Para los entes somos energías, muy deficientes y sumamente frágiles. Nos enfermamos, pasamos frío, hambre y angustia, pero ellos no, aunque también se inquietan por ese mundo. Y seguramente piensan que su estancia aquí fue tan fugaz como un sueño. ¿Ellos no mueren cuando nacen, Remigio? Disculpe que se lo diga con palabras tan sencillas, pero lo que experimentamos aquí es un tiempo sin que la sujeción a las vueltas del planeta alrededor del Sol. No vemos el pasado ni el futuro. Solo le damos valor al presente. En ese otro espacio, el pasado y el futuro quedan unidos por un puente llamado presente, y que perderemos al morir. Cuando fallecemos, este se deshace como el borde de una represa y permite que se junte el agua con la sequedad. Pasado y futuro se unen para crear un nuevo presente. ¿Sabe por qué es sequedad? Porque en el agua hay nutrientes y semillas, y solo de usted depende si se fertiliza el campo, lo deja más árido o logra producir frutos. Cuando suceda la interconexión entenderá lo que le digo. Si todos supieran que hay una posibilidad de renacer, al primer tropiezo o problema se suicidarían. Recordé que el caporal había dicho que al morir se nos revela el espacio y el tiempo paralelos. Según él, al quitar el puente se une un devenir de energías y que al igual que la expansión del universo, adquirimos velocidad hasta desaparecer en otro tiempo, en otra vida. En el bolsillo traía el collar que había encontrado en el patio y creí prudente enseñárselo para que me dijera qué significado, así que se lo mostré. Lo encontré enterrado en el patio. Esa noche me sentí solo y atormentado porque se me apareció mi madre, pero yo no sabía quién era. Creí morir de un ataque al corazón, pero algo me rogó para que no me dejara vencer por el miedo. Le pasé la pieza de plata y el cuaderno del inventario. Quiero que le entregue la relación de herramientas al mayor para que sepa que me ayudó y lo vuelva a contratar. Tomó el collar y me mostró la fotografía. Ella lo llevaba puesto. El collar era parecido al de Juanita y también al dibujo que yo había hecho en la infancia. El caporal no puso más atención. En lugar de ello miró al cielo con detenimiento. Cualquiera pensaría que buscaba indicios o que esperaba que sucediera algo pronto. Suspendimos la plática y con un buenas noches me despedí para encaminarme al cuarto a descansar. No tanto del ajetreo, sino de la plática con Remigio. La idea de que la vida se mueve con la velocidad del agua por llegar a la represa me tenía fascinado. En la habitación, encendí la vela y acomodé mis papeles. Recordé que debía guardar todas las hojas del diario de mi madre. Me faltaba solo una. Lo haría al día siguiente. Dejé el collar cerca de la pistola y me desvestí. Después de un rato empecé a dormitar. Sentí que flotaba y me liberaba de un volar grato, las rítmicas respiraciones que me acompañaban en el infinito espacio del sueño. Ya casi estaba dormido cuando un ruido me sobresaltó. Estuve alerta unos minutos, pero el cansancio y el ulular del viento me hicieron recuperar paulatinamente un placentero estado de inconsciencia. Entonces escuché otro crujido, ahora más fuerte. Alguien trataba de abrir la puerta. ¿Es usted, Remigio? Nadie respondió. Maldito viento, me dio un buen susto. Acerqué la pistola junto a la almohada y traté de conciliar el sueño de nuevo. Apenas empezaba a adormecerme cuando oí otro chirrido. ¿Quién anda ahí? ¿Remigio? Al no obtener respuesta, cogí uno de mis zapatos y lo arrojé con fuerza contra la puerta. Debía condicionar mi mente y tomarlo con calma. Pensé en lo que el caporal me había dicho del espacio y de las etapas del tiempo. Todo volvió a la serenidad hasta que de repente la puerta se abrió dejando que un rayo de la luna iluminara por un momento el cuarto oscuro. Pude ver que el vestido amarillo destelló momentáneamente. Condenado viento, te arrastras como serpiente en búsqueda de alguna presa. Acomodé las cobijas para arroparme lo mejor posible. No deseaba pensar más en el buco ni en el diario. Traté de imaginar qué tipo de levantamiento haría el ingeniero cuando llegara.
puesto que necesitaba comprobar que el inventario estuviera bien hecho. Pensé en recuperar la hoja del diario que me faltaba por la mañana, y después, contraviniendo la orden del mayor, irme con Coralia. Pondría como pretexto sentirme agotado y enfermo. No quería pasar una noche más en la hacienda. Estaba en eso cuando escuché unos pasos. Quizá Remigio andaba cerca del cuarto. Abrí bien los ojos, como si así fuera a oír mejor. Sentí que la oscuridad aplastante me sofocaba. Escuché más pasos. No parecían humanos. Cogí el otro zapato, lo aventé y volví a acomodarme. Pero las pisadas se oían cada vez más cercanas, como si alguien caminara adentro de la habitación. Definitivamente no era Remigio. Lo que fuera arrastraba algo largo, muy largo. Las pisadas se dirigían al centro, hacia donde estaba yo. Tenía miedo, pánico al ver el brillo de un par de ojos amenazadores. Sudaba mucho. Aquello era insoportable. Se había detenido a mi lado. Creí que mi corazón saldría corriendo al llano o estallaría. Empecé a oír el resoplido cerca de la oreja. El intruso movió el collar arrastrándolo unos centímetros. Quise levantarme, pero ningún músculo me obedeció. Estaba paralizado. Quería alcanzar la pistola, pero no podía moverme ni un solo centímetro, ni siquiera pestañear. El extraño resuello se aproximaba cada vez más. Tenía el cuero completamente erizado. Creí morir cuando unas cerdas largas y tiesas me acariciaron la oreja. Tenía engarrotadas las manos. De nuevo los largos cabellos rozaron mi hombro. En un esfuerzo sobrehumano pude mover un poco los dedos, como si unas fuertes amarras lo ataran. Deslicé la mano hacia el arma. Sentía los hirsutos cabellos sobre mi mejilla. El tiempo que me llevó a alcanzar el revólver me pareció una eternidad. Eso me seguía respirando al oído. Finalmente alcancé la 38. Poco a poco fui desdoblando el índice y metiéndolo en el gatillo. Sabía que en ese frío metal estaba mi salvación. Lo jalé una y otra vez, lo jalé muchas veces. Solo 3 balas habían salido. Disparé gritando para descargar el pánico. Seguí jalando el gatillo aunque el arma ya no tenía balas. Las descargas llenaron la habitación, la hacienda y sus alrededores. Imaginé que ese estruendo y ese grito le habían ganado a muchos años de silencio. Oí cómo cayó un cuerpo. Me levanté a abrir la puerta. Remigio venía por el patio con una escopeta y una lámpara. ¿Qué pasó?, me preguntó volteando hacia todos lados. ¿A quién le disparó? No pude contestarle. Iluminó hacia el colchón y sorprendido exclamó: ¡Mató al Buco! Pero ese chivo nadie lo puede matar. No se puede morir. ¿Qué caray? Le dio en el puro cuello. No sé qué vaya a pasar ni imagino lo que está ocurriendo en otro espacio. Siento que caímos a un pozo en donde, en lugar de agua, hay estrellas. Están sucediendo las cosas al revés. Después de examinar el animal, el cuidador fue por una soga para jalarlo y enterrarlo antes de que algo más sucediera. No pude emitir palabra. Solo sentí en silencio. Vi con asombro el cuerpo tirado sobre una mancha oscura de sangre, la lengua de fuera y los ojos bien abiertos, como si quisiera echarse a correr. Tardé un rato en tranquilizarme. Estiré los brazos, todavía tenía acalambradas las piernas y me las froté para poder caminar. Esperé a Remigio por algunos minutos y al ver que no regresaba decidí buscarlo. Le grité y me respondió desde el granero. Cuando llegué junto a él ya casi había terminado de cavar un agujero en la tierra. Pensé en irme de la hacienda en ese instante, pero recordé que tenía que encontrar la última hoja del diario. Me iría en cuanto terminara de hacer lo que me quedaba pendiente, pero debía de ser esa misma noche. Vamos por el chivo, Trinidad, con una soga nos lo traemos a rastras, junto con todas las creencias que en su nombre se han formado, aunque no creo que con ello tengamos al Buco. Maldito Juan Cimental. Al entrar a la habitación, todavía olía a pólvora. El caporal iluminó el piso con la lámpara y solo encontramos una mancha de sangre. ¡Chivo condenado! No estaba muerto. Mire, Remigio, hay un rastro de sangre que sale del cuarto. Vamos a seguirlo y de una vez lo rematamos. Mejor así lo dejamos. Es el Buco. En su maldad habitan todas las maldades y en su corazón todos los pesares. No nos vaya a caer una maldición. Ese chivo no se puede morir. ¡Qué maldición ni qué nada! Lo que sucede es que solo lo herí. Vamos por él. Siguiendo el rastro llegamos a la mina. La luz de la luna menguante producía caprichosas sombras en los altos saguaros, mientras el viento arrastraba varas secas. En una esquina encontramos una mancha de sangre. Pensamos que el animal se había recargado ahí. Espéreme aquí, teniente. Voy por una pala, y en cuanto lo mate lo enterramos en el casco de inmediato. No dejaremos que se salga del agujero el maldito. Ahí no puede convertirse en Buco, porque ese lugar es el que Goyo dejó protegido con tanta magia. No debemos mostrar miedo. Si lo hacemos, el mismo Don Juan
Va a buscar la hebra para jalarla y desmadejarlo. Tomé la precaución de rodear la mina. Subí un montículo sin dejar de apuntar con la 38 ya cargada, dispuesto a eliminar cualquier sombra que saliera del socavón. Estaba en plena guardia cuando escuché un grito por el patio central. Corrí a toda velocidad con el arma lista. No había piedra o tronco que me estorbara, pero caí 2 veces. Al tropezar con mis temores, cuando llegué, todo estaba en calma, pero no había Remigio por ningún lado. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Volví a hacerlo y vi que el hoyo había sido tapado y la pala estaba clavada en el centro del montículo. Busqué al caporal. Temí que el buco lo hubiera matado. Llegué hasta la nogalera, regresé a mi cuarto por la lámpara y recorrí la vieja edificación. A lo lejos divisé al chivo negro cerca del cobertizo. Decidí cavar para ver qué había enterrado en el agujero. Cogí la pala y desenterré a un chivo negro con un balazo en el pescuezo. Luego volví a enterrarlo. ¿Se trataba de la transposición? Remigio, son 2 chivos. El buco los envió igual que a los 2 encerros. Entonces vi al macho cabrío negro, le disparé y le di en la pasta trasera. Herido, se metió al cobertizo. Linterna en mano me acerqué sigiloso para rematarlo. Traté de advertirle al caporal que la interconexión había iniciado, pero ningún sonido podía salir de mi boca. Hice un esfuerzo y con toda mi alma grité: «¡Aquí anda otro chivo! ¡Ayúdame a matarlo! ¡Vamos a acabar con él!». Entonces escuché un débil quejido que provenía del cobertizo, y parecía ser del caporal. «Remigio, el otro chivo entró ahí mismo, ¿no lo vio? Lo herí en la pierna». «Aquí estoy, no puedo moverme», respondió el anciano con tono lastimoso. El dolor se me echó encima y no deja que me levante. Cuando iluminé el interior del lugar, encontré al caporal en un rincón, sentado en el suelo, tosiendo y agarrándose una pierna ensangrentada. ¿Qué le pasó? ¿Se cortó? Ahora lo ayudo, nada más deje que termine con ese maldito animal, antes de que acabe con nosotros. Busqué las huellas del cabrío, los pelos se me pusieron de punta al comprobar que no había otra salida del cobertizo, y que el chivo no había podido salir de ahí. Entonces el caporal me tendió la mano y me dijo entre tosidos: «Es demasiado tarde, Trinidad. Se han juntado los espacios, es lo que empezamos a experimentar. Usted me hirió creyendo que era el chivo. Mejor tire la pistola porque me verá y lo veré como el buco». Aventé la linterna y salí corriendo a todo lo que me daban las piernas. Apresurado llegué al jeep y quise encenderlo, pero el motor no arrancaba. Bajé del vehículo y corrí de nuevo. Deseaba salir de ahí lo más pronto posible. Temí que la transposición me hiciera alucinar de nuevo y por accidente matara al caporal. Brinqué arbustos y piedras hasta que perdí el paso y caí en una hondonada. Desperté al oír voces, ya era de día. Alguien me llamaba. Eran los niños que me ayudaron a ponerme de pie. Caminamos muy lentamente mientras me apoyaba en ellos. En cuanto llegara al casco les diría que fueran por ayuda porque Remigio estaba herido. En la entrada de la edificación les pedí que lo hicieran. Antes de marcharse me dijeron que desde muy temprano habían estado junto a mí, esperando que despertara y que habían visto pasar a Coralia con una maleta. Apenas los perdí de vista, la busqué. Me dolía todo el cuerpo y no podía moverme con facilidad. Le grité llamándola con desesperación. No me respondió. Fui hasta la pileta y después al cuarto. El vestido amarillo estaba extendido sobre mi cama. Regresé a la pileta y con un enorme esfuerzo saqué una balsa de agua. Le grité a ella y a Remigio. Sentí un fuerte dolor en la mandíbula. Quizá la tenía fracturada. Me vertí el agua en la cabeza y seguí buscándolos. Conforme registraba los rincones recordé la noche anterior. La fuerza de don Juan había vencido a la de mi madre, y aquel apareció como cabrío para hacerme huir del endrino. Habíamos tenido una superposición de espacios, y seguramente el buco estaría rondando la hacienda. Coralia corría peligro. Encontré a Remigio afuera de la cocina, vendándose la pierna. Cuando me acerqué se levantó lentamente y se apoyó en el mango de un asadón. Me dormí en medio de la interconexión, y como Juanita me dijo: «Cuando llega a suceder se nos revelan muchos misterios, teniente. Los sueños son reales mientras duran, igual que la vida. Pequeños bordos que en poco tiempo se desharán». No me pregunte cómo supe lo que voy a decirle. Anoche tuve una revelación más real que el propio miedo. Usted debe presionar para que don Juan abandone el espacio de Casilda y salga del círculo que ella le marcó. No cabe más en esa dimensión. No había tiempo de hacer preguntas. Tenía que encontrar a Coralia. Angustiado sacudí al caporal mientras le preguntaba: «Remigio, ¿dónde está Cora?». Grité sin control. Temí que el buco estuviera a punto de hacerle daño, como a Tomás y a Elías. Su única respuesta fue señalar hacia el granero y volvió a sentarse. La encontré con una hoja en la mano y con una mirada de desconcierto. Había leído la última página del diario, donde estaba el hechizo para sacar del círculo a don Juan. Cuando pude verlo, leí la última línea.
Han de ser 3 las fuerzas que unidas se enfrenten al poder de Injuasti mental. Con el triángulo cerrado, tú, Coralia, serás parte del escudo con el que lo expulsaremos. Únete a Trinidad. ¿De qué se trata? ¿Quién ha escrito esto? ¿Qué quiere decir? ¿Tú lo hiciste?, preguntó alterada y molesta. Las preguntas se atropellaban en su garganta. La abrazé intentando darle consuelo. Sus ojos, hermosas ventanas de su alma inquieta y amorosa, se cerraron como si quedaran al garete en un mar de emociones. Compungida trató de decirme algo, pero empezó a temblar. Cuando pudo controlarse, advirtió: «Salgamos inmediatamente, esto no me gusta». Las lágrimas inundaban sus ojos. «Vámonos, aunque tardemos hasta mañana para llegar a Parral. Alguien trata de asustarme y lo ha logrado». Mientras ella traía agua y vendas para mis heridas, me recosté en unas cajas. Envolví las hojas sueltas del diario de mi madre y las guardé debajo de mi camisa. En Parral las mandaría a encuadernar. De pronto escuché un gemido tan lastimoso que de inmediato me levanté para ver si Coralia se encontraba a salvo. El viento empezó a rondar por el patio, y eso me intranquilizó. Ya sabía lo que las tolvaneras ocasionaban en el endrino. Adolorido, llegué a la pileta sin encontrar a Cora. La palangana estaba llena y me la llevé al cuarto. En un descuido, las ráfagas me podían derribar. Protegido en el umbral de la habitación, pensé que esa voltanera era provocada por el buco. Estaban dadas las condiciones que decía Remigio: sequía y una luna que, aun con el sol, alcanzaba a distinguirse. Pero había algo extraño, no estábamos solos, y el caporal había dicho que la soledad era otra condición. ¿Se daría la interconexión aún con Coralia presente? ¿Formaría Cora parte de la soledad? ¿Estarán las fuerzas unidas para enfrentarlo? Corrí al cuarto del caporal. En una caja guardaba sus látigos y la escopeta. Cuando le pregunté por Coralia, dio un sobresalto. «Nada de esto nos sirve, teniente. Se está dando la interconexión y podríamos herirnos. Espero que se haya deshecho de esa pistola». Se fue a buscarlo al granero y no alcancé a escuchar más. Emprendí la carrera hacia la nogalera. Cuando llegué al granero, el viento había duplicado su intensidad. Encontré a Coralia. Me abrazó y con su pañuelo me limpió las heridas. Después me preguntó qué me dolía y si podía caminar, pero no pude responderle. Me quedé con los ojos cerrados sin saber cómo explicarle lo que estaba ocurriendo. «Vámonos a un sitio más seguro. Vámonos a la Colorada», dije y tomé su mano. «Ahí no puede entrar el maligno». Al salir nos topamos con unas ráfagas tan fuertes que parecían que derrumbarían la edificación. Pensé que ni en la mina estaríamos protegidos. Era como estar en la boca del infierno. Intentamos correr hacia la salida de la hacienda, pero yo estaba en malas condiciones, y la turbulencia lo ennegrecía todo. Regresamos al cobertizo. Pedazos de madera, ramas y piedras volaban a nuestro alrededor. Uno de los pilares que sostenían la estructura se vino abajo. Cogí a Coralia de la mano, y esta vez conseguimos llegar a la mina. «Espera que esto se calme. No puede durar mucho. Temo más al buco que a los vientos. Ellos te sacuden el alma mientras que don Juan quiere aniquilártela». No era el lugar más seguro, pero al menos el buco lo respetaba. El viento se oía como un bufido. Su fuerza no se doblegaba ante el lugar secreto de Goyo. Oí que alguien me llamaba. La voz parecía provenir del tiro. Escuchaba mi nombre en cada rincón, como si fuera el viento quien lo pronunciara. Al tomar a Coralia de la mano, la sentí distinta, demasiado ruda para tratarse de ella. Entonces giré y, aterrorizado, vi a don Juan a mi lado. Cogí la pistola y le disparé en el pecho. Salí corriendo para ponerme a salvo. Maderos y piedras volaban sobre la entrada del socavón. La velocidad de las ráfagas se intensificó a tal grado que me zarandeaban como una hoja a manos del viento. Las cruces del cementerio volaban, los tambos rodaban y los leños del caporal amenazaban con golpear todo a su paso. Una serie de truenos cimbró los sostenes del túnel. Se cayeron algunas piedras de los muros. Entre la polvareda vi a Coralia salir de la mina. Tenía una herida en el pecho. Corrí a ayudarla, pero las vigas se vinieron abajo. Todo se ennegreció. Una voz me llamó por mi nombre y supe que se trataba de mi madre. Los tiempos estaban conjugando. Corrí a buscar al caporal para que me ayudara a rescatar a Cora. Llegué a la pileta por la pala y le grité al anciano: «Remigio, el tiempo viejo nos quiere atrapar». En medio de la angustia que sentía, el plan eterno me fue revelado. «Remigio, ayúdame». A la distancia un jeep se aproximaba. Mientras buscaba el zapapico, Remigio se acercó en una actitud extraña con el cencerro que yo le había dado, como si se tratara de proteger de alguna amenaza. En eso el rostro del buco estaba en Remigio. Cogí la 38 y le disparé, y no supe si lo herí. Me asomé a la pileta y en lugar de mi reflejo, encontré el rostro del chivo.
La única manera de acabarle era disparándole. Una luz intensa me sorprendió e hizo que fuera a dar al suelo. No podía hablar, pero alcancé a ver que el capitán Bocanegra se acercaba completamente desconcertado al caporal y le preguntaba: ¿Qué le sucedió al teniente Franco, Remigio? No sé. Después de que hirió a su amiga Coralia y se derrumbó la mina, lo vi perturbado. Me disparó, pero solo alcanzó a herirme. Luego se acercó al espejo de agua, dio un grito y se disparó en la cabeza. Aunque tenía los ojos cerrados, me di cuenta que me quedaba un respiro antes de irme al tiempo viejo. Con un esfuerzo que me destrozó el alma, abrí por última vez los ojos para ver cómo el lánguido atardecer dorado descendía, cubriendo toda la región y se deslizaba en esa hacienda de color de sueño. Creí ver reflejarse en la imagen de aquel dibujo que encontré en Parral. El capitán Bocanegra corrió y se subió al jeep, quizá por ayuda. Pensé que pronto sabría qué quiso decirme Guillermo antes de morir. Solté la pistola y puse la mano en el pecho, justo en el lugar donde guardaba el diario. La polvareda que levantaba el vehículo se grabó en mis pupilas. Después del vehículo solo quedó un punto en el sosegado horizonte.